Página 54. Griegos y Persas, Herman Bengtsson, 1965. El mundo mediterráneo en la Edad Antigua 1. Historia Universal siglo XXI. Tomo 5. Capítulo 4. Los preparativos bélicos y la expedición de Jerjes. 4.2. ¿Qué objetivos perseguía Jerjes con su expedición? No cabe duda que se trata, en esta empresa, de la ejecución de un vasto proyecto preparado desde mucho antes. También la alianza con los cartagineses, a quienes correspondía en esto la misión de ligar las fuerzas de los griegos occidentales, habla en tal sentido. El objetivo no podía ser otro que la sumisión de toda Grecia y, tal vez, de todo el occidente habitado por helenos. La opinión sustentada ocasionalmente por algunos orientalistas, a Tolmstead, de que se trataba primeramente de una guerra fronteriza del gran rey, carece de sentido. La perfecta preparación y la cantidad de medios empleados son suficientes para refutar esta interpretación. En el istmo habían decidido los griegos acceder a la demanda de los tesalios y enviar una fuerza de 10.000 hoplitas a la frontera meridional de Tesalia, con la misión de cerrar el paso de Tempi y formar así una primera línea defensiva contra el ejército persa que avanzaba desde Macedonia. La fuerza griega fue transportada por mar a Alos, en Tesalia, desde donde se trasladó por tierra al valle del Tempi. Sin embargo, la posición se reveló muy pronto como difícil de sostener, porque podía ser circunvalada fácilmente por un paso de la comarca de Perrebos, y había que contar además con desembarcos de los persas a la espalda de los griegos. Para gran decepción de los tesalios, la posición del paso del Tempi, y poco después toda Tesalia, fueron evacuadas nuevamente por los helenos. Comentario. El paso de Tempi, Valle de Tempi, es un desfiladero histórico en el noreste de Tesalia, Grecia, situado entre los montes Olimpo y Osa, que históricamente sirvió como la principal ruta estratégica entre Macedonia y la Grecia meridional. Con 10 kilómetros de largo y surcado por el río Peneo, fue un punto militar clave y un lugar célebre por su belleza natural en la antigüedad. Importancia estratégica. Era el paso principal para invasiones y movimientos militares entre el norte y el sur de Grecia. Durante las guerras médicas, 480 a.C., los griegos lo defendieron antes de retirarse a las Termópilas. Fortificaciones. Para proteger este paso vital, se establecieron fortalezas como Gono, Condilón, Carax y Tempi. Geografía y mitología. Se trata de un cañón estrecho, a veces solo 25 metros de ancho, con acantilados de hasta 500 metros de altura. En la mitología griega, la creación de este valle se atribuía a Poseidón. Es bastante extraño que Jerjes no supiera aprovechar la retirada por los griegos del paso del Tempi. Pese a que hubo de tener conocimiento del cambio de la situación, dejó que su ejército efectuara un rodeo de 10 etapas. En efecto, avanzó hacia el oeste alrededor del macizo del Olimpo y penetró aquí por vez primera en territorio griego. Los griegos decidieron esperar al ejército persa en el acceso a la Grecia central, esto es, en las Termópilas. Las angosturas aquí existentes brindaban la posibilidad de oponerse, aun con pocas fuerzas, a un adversario muy superior y de contenerlo por algún tiempo. El núcleo de la fuerza de combate griega lo formaban 4.100 peloponesios, entre los cuales había 300 espartanos y 1.000 lacedemonios. A esto se añadían 700 tespianos, 400 tebanos y algunos contingentes de foceos y locros de Opunte. Tenía el mando el rey espartano Leónidas. Correspondía con la posición de bloqueo de las Termópilas el despliegue de la flota griega ante la punta norte de la isla de Eubea, frente al cabo Artemisio. La flota la mandaba, en calidad de comandante supremo, el espartano Euribíades, y del total de 270 trirremes, los atenienses habían puesto 147. Sin embargo, el alma de la estrategia marítima era el ateniense Temístocles. Había surgido en su mente, en efecto, el plan que en las Termópilas y junto al Artemisio iba a convertirse en realidad, y según el cual Leónidas había de contener el ejército persa de tierra hasta que los griegos lograran derrotar decisivamente a la flota de los persas. La defensiva por tierra, y la ofensiva por mar, era el plan que los helenos se habían trazado. Las luchas en las Termópilas y, por mar, junto al Artemisio, a principios de agosto del 480, permiten reconocer claramente la conexión estratégica interna. A ambos lados se mantenían las comunicaciones entre las tropas de tierra y las fuerzas marítimas, y las operaciones por tierra y mar se complementaban como un juego de ajedrez. Las relaciones estratégicas internas han sido puestas en claro ante todo por los estudios de Auguste Koester.
La vanguardia marítima persa estableció el primer contacto con barcos de guerra griegos junto a la pequeña isla de Esciato, donde estaban estacionadas 3 griegas como posición avanzada. Al acercarse los persas, emprendieron la fuga, pero fueron alcanzadas por el enemigo. Solo una nave, ateniense por más señas, logró escapar hacia el norte. Su tripulación bajó a tierra en Tesalia, desde donde volvió a la metrópoli. Con objeto de asegurar el avance del grueso de las fuerzas, los persas instalaron una señal marítima, una baliza, en la roca hoy llamada de Leptari, entre Esciato y el cabo Sepia. Por fortuna para los griegos, se levantó un fuerte temporal procedente del norte, que se mantuvo por espacio de 3 días. Entre la flota persa causó graves daños. Numerosas naves fueron lanzadas contra la costa rocosa de la península de Magnesia y se estrellaron. Además, 15 naves persas se introdujeron por descuido entre las líneas de los griegos y fueron apresadas. ¿Y qué ocurría en las Termópilas? Mientras duraba el temporal del norte, Jerjes estuvo acampado con el ejército de tierra en la llanura traquínea, totalmente inactivo. Sin duda, no hubiera tenido objeto iniciar la lucha antes de que la flota comunicara que estaba en condiciones de emprender la batalla. Por otra parte, los persas habían mandado una escuadra de 200 naves hacia el este alrededor de la alargada isla de Eubea. Su tarea había de consistir en bloquear el canal entre la isla y el continente, al sur, de modo que la flota griega se hubiera visto aprisionada, como en un saco. Por un tránsfuga griego de las filas persas, Escilias de Esciona, se enteraron los griegos de aquella maniobra. Las Termópilas forman en conjunto 3 pasos angostos entre las localidades modernas de Anteli y Molos. Las Termópilas propiamente dichas, que deben su nombre a las fuentes de agua caliente, representan el paso central, situado entre los pasos este y oeste. En este lugar solo tienen un ancho de unos 15 metros, medio pletro, y resultan fáciles de bloquear, con poco esfuerzo, por una pequeña tropa bien mandada. Por supuesto, el paisaje ha cambiado considerablemente desde entonces, a causa de las sedimentaciones del Esperqueo. Los estudios anteriores eran del parecer de que la posición griega se había visto reforzada por el llamado muro foseo, que se concebía como corriendo de norte a sur. Sin embargo, según las investigaciones de Spiros Marinatos, puede tenerse casi por seguro que el muro foseo se extendía de oeste a este, o sea paralelamente a los estrechos. Durante 3 días trataron los persas de forzar el paso por medio de ataques frontales, pero en vano, porque los griegos, dispuestos por Leónidas en una forma de defensa móvil, se revelaron como superiores, tanto por su armamento como por su instrucción. Pero entretanto los persas se enteraron de la existencia de un sendero que permitía un rodeo y, guiados por un guía indígena, Efialtes, fueron conducidos por la montaña a la espalda de los griegos, después de haber eliminado por sorpresa el contingente foseo que había sido dispuesto para cubrir el sendero en cuestión. Una vez perdidas las alturas más importantes al sur y al oeste de las Termópilas, Leónidas y sus fieles estaban prácticamente cercados. En esta situación, el rey espartano dio libertad de retirada a la masa de su tropa, siendo cubierto el movimiento por los espartanos, los tespianos y los tebanos. Aún pudo comunicar Leónidas que su posición había sido rodeada a los jefes de la flota. Su misión consistió entonces en aguantar hasta tanto que ésta lograra retirarse hacia el sur, por el canal del Euripo, que en ciertos lugares solo medía 15 metros de ancho. Pero esto solo podía tener lugar después de haberse desprendido la flota griega de la fuerza naval persa, en todo caso, no antes del anochecer. Leónidas se vio rechazado con el resto de sus hombres, en conjunto unos 1000 combatientes, al reducido espacio de una colina. Se trata de la colina 2, en la que hoy permanece el monumento a Leónidas y en donde se encontraron numerosas puntas de flecha, testimonio de la lucha. Los griegos, entre los cuales solo los tebanos depusieron las armas, sucumbieron a la superioridad persa, en tanto que Leónidas, que había demostrado sus cualidades de jefe militar, cayó en esforzado combate. Jerjes mandó más adelante separarle la cabeza del tronco y crucificar el cuerpo. Sin embargo, el objetivo de la defensa se había logrado. El ejército de tierra de Jerjes había sido contenido todo el tiempo necesario para que la flota griega pudiera retirarse ordenadamente por el canal de Euripo. Esto tuvo lugar al anochecer del tercer día de la batalla naval junto al cabo Artemisio. Los griegos habían establecido entre la isla de Argironesos y el cabo Cefala, en Eubea, un bloqueo marítimo que, pese a toda su presión, los persas no habían logrado romper. Sin duda, las pérdidas fueron graves en ambos lados.
Al llegar la noticia de la caída de la posición de las Termópilas, la de la flota griega junto al Artemisio se había hecho insostenible. Bajo el manto de la oscuridad se desprendió del enemigo y emprendió el regreso al Golfo Sarónico. Temístocles había ordenado poner inscripciones en las rocas. En estas se exhortaba a los jonios y los carios que luchaban del lado persa a que se pasaran a los contingentes helénicos, o si esto no era posible, que no desplegaran un celo especial en la lucha contra los griegos. Esta exhortación de Temístocles, ejemplo de estrategia psicológica, se hace comprensible si recordamos que ya en la batalla junto al Artemisio un comandante de flota cario, Heráclides de Milasa, había contribuido esencialmente, mediante una nueva forma de la táctica marítima, al éxito de los helenos. En conjunto, las batallas de las Termópilas y de Artemisio no constituían, sin duda, un éxito de los griegos, sino más bien de los persas, porque estos, aun habiendo lamentado graves pérdidas, habían logrado el objetivo de las operaciones combinadas por mar y tierra, es decir, abrir el acceso hacia el centro de Grecia. Para la apisonadora persa ya no había aquí resistencia alguna. La mayoría de las localidades de la Grecia central se sometieron, y también Delfos se adhirió abiertamente a los persas, con lo que salvó del saqueo los tesoros del santuario. En Atenas se adoptó la resolución de poner a los no combatientes, esto es, a las mujeres y a los niños, en seguridad entre Cen, Egina y Salamina, en tanto que todos los hombres en estado de manejar las armas habían de subir a los barcos de guerra, único elemento en que descansaba la salvación no solo de la ciudad, sino de Grecia entera. Según una inscripción griega, encontrada muy recientemente, proveniente de Trecén, que ha causado entre los investigadores la mayor sensación, la decisión de abandonar Atenas se habría adoptado ya con anterioridad y, en todo caso, antes de las batallas de las Termópilas y de Artemisio. Sin embargo, esta tradición es sumamente inverosímil, no solo por motivos psicológicos. En efecto, ¿cómo habría podido esperarse de Leónidas y los suyos que sacrificaran hasta el último hombre en las Termópilas, si ya en Atenas todo el mundo se disponía a la evacuación? Sino porque la inscripción está además en contradicción directa con Heródoto, de quien no hay aquí razón alguna para desconfiar. Lo que puede leerse en esta inscripción, que es un presunto decreto ático a propuesta de Temístocles, es una tradición posterior nada digna de crédito, de origen, todo lo más, de mediados del siglo IV a.C. Comentario. ¿Qué tanto se acerca a la verdad histórica la película Los 300? La película 300 se acerca a la verdad histórica en lo esencial, la resistencia espartana en el paso de las Termópilas contra el ejército persa, pero exagera y distorsiona gran parte de los hechos para crear un relato épico y visualmente impactante. En realidad, la batalla fue más compleja, con más aliados griegos y sin los elementos fantásticos que la cinta introduce. Contexto histórico. La batalla de las Termópilas ocurrió en el año 480 a.C., durante la segunda invasión persa a Grecia. El rey espartano Leónidas lideró un contingente de aproximadamente 7.000 griegos, no solo 300 espartanos, para frenar el avance del ejército de Jerjes. Tras varios días de resistencia, los griegos fueron traicionados y rodeados. Leónidas y sus 300 hoplitas murieron en combate, convirtiéndose en símbolo de sacrificio y resistencia. Lo que la película exagera o distorsiona. Número de combatientes. No fueron solo 300 espartanos. Había miles de aliados griegos, incluidos tespios y tebanos. Estética bélica. Los guerreros no luchaban semidesnudos, sino con armaduras pesadas y disciplina hoplítica. Jerjes y los persas. La película los retrata como figuras monstruosas y exóticas, cuando en realidad eran un ejército organizado y sofisticado. Elementos fantásticos. Criaturas deformes, gigantes y batallas estilizadas son invención del cómic de Frank Miller, no de la historia. El papel de la política. La cinta simplifica las tensiones internas de Grecia y la importancia de la estrategia naval en Salamina, que fue decisiva para frenar a los persas. Lo que sí refleja con fidelidad. El espíritu de sacrificio espartano y su disciplina militar. La importancia simbólica de la batalla como inspiración para la resistencia griega. La idea de que un pequeño grupo pudo retrasar a un ejército inmenso, dando tiempo a la organización helénica. Conclusión. 300 es más un mito visual que un documento histórico. Su fuerza está en transmitir la épica del sacrificio espartano, pero lo hace a costa de la precisión. La verdad histórica es que la batalla fue un esfuerzo colectivo de varias polis griegas, sin monstruos ni estilización fantástica,
pero con un impacto real en la defensa de Grecia frente al imperio persa. Página 59.